Ok, chicos, antes de iniciar con este último parásito, que está cortito también, preguntas de las tenias, de los céstodos, de los equinococcus que tengan. ¿A cuántos de ustedes les gusta el pescado? ¿Cuántos de ustedes van a pescar o han ido a pescar? Yo sí, una que otra vez. Bueno, en lo que van llegando sus compañeros, vamos iniciando. Este último parásito céstodo, que es importancia médica que ustedes tienen que conocer, es el parásito más largo del que se tiene pues registro. Llega a medir hasta 15 metros y el caso documentado del récord mundial es de 18, 19 metros de largo. Entonces es un parásito que está muy, muy, muy largo. No puedo decir que grande, pero sí muy largo. La infección que ocasiona se denomina difilobotrosis y es un gusano que se conoce como Difilobotorium lactum. Ese es el nombre correcto del parásito o de este cesto. Este cesto en particular habita sobre todo en lagos, en regiones lacustres, en lagunas, en ríos, y de hecho es una de las tenias que se contrae, es la tenia de pescado, precisamente se contrae por comer pues pescado mal cocido, sushi o pescado pues crudo. Entonces es la forma en la que contraemos la infección. Se conoce también en algunos lugares como enfermedad de las amas de casa judías o escandinavas, porque los judíos, por costumbre, suelen comer pescado, mucho pescado. Entonces, es muy común que estas personas pues también tengan infección por Difilobotorium. Todo esto es un gusano entero, entonces vean lo largo que puede llegar a ser. Todo esto se encuentra o puede llegar a encontrarse en nuestro intestino. Generalmente este parásito más que nada está asociado a los hábitos, a la gente que suele ir a pescar, a la gente que pues consume este pescado crudo, la gente que suele comer sushi. Ustedes saben que el sushi verdadero pues es pescado crudo. Generalmente la infección lo que provoca, entre otro tipo de síntomas gastrointestinales, es deficiencia de vitamina B12. Y también tenemos una anemia que se conoce como anemia megaloblástica o anemia perniciosa, que es cuando el eritrocito, pues básicamente está más grande de lo que debería de estar. Es el único parásito de este género que infecta a humanos. Tenemos muchas otras especies que van a infectar a otro tipo de animales, pero el de importancia médica para nosotros es simplemente este, Difilobotorium lactum. Características del parásito en general: sus huevos son diferentes. De hecho, en algún momento pueden llegar a confundirse con los de Fasciola o con los de Paragonimus. Simplemente que estos huevos son un poquito más pequeños y también son un poquito más chatos, menos largos. Los de Fasciola apática son un poquito más ovales. Pueden tener en cada proglótido grávido hasta 1.000.000 de huevos. Entonces, aquí es el parásito que más huevos libera al día de todos los que existen. Si libera al día 4 proglótidos, ¿cuántos huevos serían? Pues hasta 4 millones de huevos. Entonces, es un parásito que es muy infeccioso, al menos en las zonas lacustres. Generalmente los huevos miden de 6 a 44 micras, son expulsados en las heces de las personas, es como inicia el ciclo de vida. Y pues los proglótidos ya los hemos conocido en todos los céstodos. Hay inmaduros, hay maduros y hay grávidos. En este caso posee aproximadamente de 3.000 a 400.000 proglótidos uniformemente. Cada uno de estos rectángulos es un proglótido. Cada uno de estas estructuras es una estructura reproductiva y esto ya sería lo que es un proglótido pues grávido.
Generalmente los proglútidos son más anchos que largos. Aquí pues, lo podemos ver claramente. Son muy anchos, pero no tan largos. Tienen en su interior una roseta uterina. Y estos serían los estadios que va a presentar en este caso el parásito. Tenemos al huevo, el adulto, el coracidio, el protocercoide, el pleurocercoide, y aquí encontramos en este tipo de parásitos una infección muy similar a lo que ocurre con Echinococcus y con lo que ocurre con Cisticercos. Podemos también contraer en este caso larvas que se enquisten en nuestros tejidos. Generalmente la forma larvaria es ciliada y suele en este caso moverse en el agua, es la que suele estar nadando de forma libre, y ese sería el coracidio, que sería esto que estamos viendo aquí. Este es el coracidio. Si nosotros consumimos esta forma larvaria, vamos a contraer una infección que se llama espargano. Cuando esta larva básicamente se enquista, va a formar lo que se conoce como el espargano, y esto ya es una infección similar a lo que ocurre con las cisticercoides. El Scolex, pues, tiene una forma totalmente distinta. En este caso la vemos de forma más como una planaria, pero no se ve como, pues, ¿qué forma le darían a este Scolex? ¿Qué forma creen que tenga? ¿Una cuchara? ¿Maqueta? Como una raqueta, como una cuchara más o menos. Un Entonces, cotonete. una baqueta, ajá. Exactamente, es muy distinta. En este caso tenemos también una forma de lanza que presenta dos hendiduras. Estos son los botreox, que en este caso serían, no los encontramos aquí, pero serían más o menos, no están aquí. Tenemos en este caso el protocercoide, que es cuando la larva se transforma en un quiste, en este caso el quiste que pueda ser infeccioso para el pescado. Tenemos en este caso también el cuello, es un cuello largo, a diferencia de otros céstodos. Y su ciclo de vida, ¿cómo es que va a iniciar? El ciclo de vida no es tan diferente a los céstodos que hemos visto. De hecho, nosotros somos el huésped final de este gusano. Nosotros y otros mamíferos, pero en el caso de esta especie, nosotros somos el huésped final. La persona que está infectada con el parásito adulto va a liberar los huevos a través de las heces. Una vez que los huevos llegan al agua, que es a donde tienen que llegar, los huevos van a embrionarse y van a liberar una larva ciliada, que es el coracidio, que parece en este caso como una pelota con muchos pelitos alrededor, una pelota radiada. Este coracidio va a ser comido por un crustáceo. Es muy similar a los camarones, a los cangrejos. Estos crustáceos suelen ser microscópicos o suelen ser muy pequeños. En su interior del crustáceo, el crustáceo va a desarrollar el protocercoide en su cavidad corporal, y en algún momento este crustáceo va a ser devorado por un pescado. El pescado va a tragarse el protocercoide y va a desarrollar un pleurocercoide, que es el que se enquista como en los tejidos, generalmente en branquias. Una vez que el pescado es consumido de forma cruda, nosotros consumimos lo que son los pleurocercoides. Y así, en el interior de nuestro cuerpo es cuando el pleurocercoide se desarrolla en adulto y vuelve a iniciar el ciclo de vida. Generalmente, la manifestación clínica de este céstodo es asintomática. Una persona también puede vivir un tiempo relativo sin la aparición de síntomas. Cuando hay síntomas gastrointestinales, ya los hemos visto en muchas infecciones de parásitos intestinales. Son en este caso, pues dolor en el abdomen, está distendido, hay calambres también, puede haber flatulencia, diarrea, vómito, pérdida de peso. Es algo muy común, la pérdida de peso. A los 10 días después del consumo del parásito crudo, o en este caso del pescado crudo, es cuando suelen presentarse estos síntomas.
A diferencia de otros éstodos, presenta síntomas realmente pues rápido. Sin embargo, los síntomas pueden apagarse y esto permite también que el parásito siga creciendo a tamaños más grandes. Vamos a encontrar en pacientes una deficiencia de vitamina B12 y por lo tanto anemia perniciosa. Aquí vemos claramente los eritrocitos y se puede observar muy bien cómo están algunos aumentados de tamaño y otros un poco más chicos. Eso no es normal. Eso se conoce como anemia perniciosa o también megaloblástica. Vamos a encontrar este síntoma en la lengua, que se conoce como glositis, y también la pérdida de papilas en la lengua. Generalmente hay como una falla en el sentido del gusto por esta pérdida de papilas. Podemos encontrar obstrucción en el intestino, es muy común, sobre todo porque el parásito es muy grande. Y podemos en este caso encontrar también de repente proglótidos que pueden migrar por accidente a la vesícula biliar y ocasionar una obstrucción. Generalmente esta infección por el parásito adulto se ocasiona por consumir pescado crudo, ¿ok? En algunos casos hay síntomas neurológicos, como por ejemplo se pierde en este caso la pérdida de vibración, hay debilidad y entorpecimiento. Si nosotros llegamos a consumir, en este caso, un cangrejo, la larva, vamos a desarrollar lo que se conoce como esparganosis. En este caso, el parásito o la larva se va a adherir a lo que es alguna parte de nuestros tejidos. Generalmente puede ser debajo de la piel, puede ser en el cerebro, o puede ser también inclusive en el ojo, como se observa aquí. Aquí está una larva en la esclera del ojo. Esta es una larva en el ojo. ¿Cómo nos contagiamos? Por beber agua de un río, beber agua del río, o beber agua de los lagos, beber agua en este caso que no esté hervida. Es por eso que es importante hervir el agua en situaciones donde se tiene que tomar esa agua natural, de cierta forma. Vamos a encontrar en esta infección o en esta parte de la infección, en la asparganosis, una tumoración, en este caso va a aparecer como un nódulo. Este puede desplazarse y también ocasionar necrosis. Encontramos también infecciones masivas en el cerebro, en el sistema nervioso central, y también encontramos, en este caso, hipersensibilidad, hay dolor local. Las larvas generalmente suelen ser también migratorias, pueden encontrarse de repente en un tejido, de repente en otro. Vamos a encontrar también una reacción inflamatoria alrededor de los ojos. Encontramos lagrimeo muy intenso, la persona no puede dejar de llorar. Hay comezón. Puede ocasionar también ceguera, si el daño es muy grave. Generalmente también encontramos las larvas en lo que es el lagrimal o acá en el párpado final. Estos chicos serían una larva y pues ya como lo ven, está siendo extraída del ojo. Y esto es una larva que también se encontraba en el cerebro. A diferencia de los cisticercos, estas larvas son más grandes. Pueden ser mucho más grandes y obviamente ocasionar pues más daño. Si las larvas llegan al cerebro, aquí encontramos síntomas pues de tipo neurológico como epilepsia, encefalitis, meningitis y en algunos casos síntomas neuropsiquiátricos. De su epidemiología, pues hasta la fecha, por suerte, no se ha, bueno, hasta este momento, yo también desconozco si se han presentado casos de este parásito, pero se sabe que es muy común en gente que va a lugares donde es endémico y luego regresa a su país de origen. El consumo de sushi en Cuba, Argentina, Estados Unidos, el salmón, por ejemplo, es un pescado que puede transmitirnos lo que es el espargato
o lo que es la infección intestinal. Hay muchos animales que pueden ser distribuidores del parásito, generalmente son mamíferos que comen pescado, cánidos, félidos, osos, bisontes, etc. Entonces son una gran cantidad de portadores que pueden ser los transmisores. Generalmente el diagnóstico se basa en los huevos. La gente pues tiene que revisar las heces y buscar que no estén los huevos del parásito. Como lo mencioné, se pueden parecer a los huevos de fasciola hepática porque presentan un opérculo. Este opérculo no lo tiene ningún otro tipo de céstodo. Generalmente es más común en las fasciolas o en los trematodos. Debe hacerse también un diagnóstico epidemiológico, ver los hábitos de las personas, la alimentación, las zonas donde habitan, ver que la zona sea un lugar endémico para la infección. Si no, pues difícilmente se podría sospechar. Si queremos encontrar larvas en el cerebro o en los tejidos, se recomienda hacer resonancias magnéticas. Eso nos dice más claramente dónde están las larvas. Pero lo más común es ver los huevos en las heces, con las mismas técnicas que ya hemos conocido a lo largo del semestre. Y el tratamiento es el mismo, praziquantel, de 5 a 10 miligramos por kilo en una sola dosis, y también debe de administrar un suplemento de vitamina B12 por la deficiencia que causa el parásito. ¿Preguntas, chicos? Prevención, finalmente, pues como es una infección que se transmite por comer pescado crudo, pues lo ideal es cocer el pescado correctamente, o en este caso, pues congelarlo también a menos 12 grados por un día entero, tal vez 2, clorar en este caso el agua, y pues tener obviamente vigilancia epidemiológica con los mercados. Muchas veces en Semana Pascua y Santa, ustedes saben que pues se consume mucho pescado por las creencias religiosas. A veces los pescados suelen ser pues de una buena fuente, suelen ser de criaderos, pero otras veces no tanto. Si ustedes van y pescan un pescado a la encantada y se lo quieren comer, pues probablemente a lo mejor igual y sí les toca la infección o otro tipo de infección, hasta salmonela o algo por el estilo. Entonces es obviamente importante pues solamente consumir alimentos de origen animal de este tipo en lugares que pues sean higiénicos. Y en este caso, si se ven en la obligación de tener que beber agua de algún lago, porque estén perdidos o lo que sea, pues hiervan el agua, tienen que hervir el agua. Créanme que una infección en medio de la nada no les conviene para nada. ¿Preguntas de este parásito? ¿Difícil? ¿Fácil? Bueno, ya ahorita que se nos unan sus demás compañeros. El día de hoy, chicos, vamos a ver 4 parásitos, probablemente 3 nada más. Vamos a ver la tenia de pescado, que es el último céstodo que tienen que conocer. Vamos a ver fasciola hepática y probablemente veamos paragónimos. Los otros 2 son los equintostomas y el trichuris trichura, pero yo creo que ese ya lo vemos el viernes. Entonces, vamos a iniciar con esto. Pues el viernes también vamos a ver lo que es la parte de laboratorio. Ya con ellos sí me pongo de acuerdo. Pero bueno, ¿a cuántos de ustedes, a cuántos de los que estamos aquí nos gusta comer pescado? ¿O nos gusta el sushi? A Bueno, mí me encanta. ¿sabían que el sushi que está en galerías no es verdadero sushi? Porque el sushi verdadero es pescado crudo. ¿Estamos de acuerdo en eso? El problema de comer pescado crudo es que pues podemos tener este gusano, esta infección en nuestro cuerpo. La infección se conoce como bifilobotrosis
y es provocada por el céstodo que se llama Diphyllobothorium latum. Esta es la tenia, o en este caso el céstodo más largo que existe, porque llega a medir hasta 15 metros. El récord mundial es de 18 o 20 metros de largo. Y obviamente, pues es un parásito que puede estar en nuestro intestino delgado. Es muy común que en algunos lugares lo conozcan como la enfermedad de las amas en casa judía. Los judíos, pues ustedes lo saben, a lo mejor, pues comen mucho pescado. Por cultura su alimentación se basa en mucho pescado. Y este parásito en especial está más asociado a lugares donde hay lagos, donde la gente suele ir a pescar, donde consigue sus alimentos en zonas lacustres. Lagos, ríos, lagunas, etc. También otra curiosidad de este parásito es que presenta también una infección en la cual nosotros nos convertimos en intermediarios. Algo similar a lo que ocurre con la cisticercosis. Todo este gusano que estamos viendo aquí es un solo individuo. Entonces, si lo extendiéramos, obviamente, pues sería un parásito muy, muy largo. De los problemas que causa principalmente, tenemos una anemia megaloblástica, tenemos anemia perniciosa y una deficiencia de vitamina B12. Eso es lo que como principal problema nos va a causar cuando lo tenemos en el intestino, aunque de cierta manera son preocupaciones menores si el parásito llegara a enquistarse en forma de larva en alguno de los tejidos, incluyendo también pues el cerebro. Para que esto ocurra, pues obviamente tenemos que intervenir en el ciclo, tenemos que meternos en el ciclo, y ahorita vamos a conocer el ciclo para que vean cómo es que se da una infección y cómo es que se da la otra. Esta especie, Diphyllobothorium latum, es la única que va a infectar a los humanos. Hay otras más, pero realmente no son de tanta importancia porque no nos afectan a nosotros, o sea, no están diseñados para que sobrevivan en nuestro cuerpo humano. Pues de sus características generales, ya sabemos cómo se conforma un céstodo, pues tiene su escólex, tiene su cuello, sus proglótidos maduros, inmaduros y grávidos. Sus proglótidos en este caso son más anchos que largos, son muy angostos. Y pues también se observa claramente los órganos reproductores y cuando ya están grávidos, pues en este caso los huevos o el útero lleno de huevos. Los huevos son de forma oval, más achatados y se parecen un poco a los huevos de fasciola hepática porque presentan un opérculo, que es como una tapadera que se abre para dejar salir la larva. Eso es algo que no se ve en todos los demás parásitos estos. Es el único que lo presenta. También, pues obviamente sus huevos son desechados en las heces y estos miden un aproximado de 6 a 40 micras. Por cada proglótido grávido, el gusano o el céstodo es capaz de liberar hasta 1 millón de huevos por día. Pero si al día libera 4 proglótidos, esto nos da un total de 4 millones de huevos liberados por día. Entonces, es una infección que es muy fácil de contraer en zonas lacustres o en zonas donde hay lagos, donde se pesca. Dentro de sus estadios tenemos principalmente estos que estamos viendo aquí. Tenemos al adulto, que ya la tenía pues de 15, 18 metros. Tenemos al huevo, aquí está el opérculo, en la parte superior. La larva, en este caso es una larva nadadora, que se conoce como coracidio. Esta larva sale del huevo y pues nada en el agua, o sea, hasta que encuentra su primer intermediario. Tenemos al protocercoide y tenemos a la fase infecciosa, que es el pleurocercoide.
Si consumimos esta fase, vamos a desarrollar el adulto. ¿Qué pasa cuando consumimos el coracidium o el protocercoide? Vamos a desarrollar una infección que se llama espargano. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué se llama cómo, perdón? Espargano o ¿En, esparganosis. en cuáles fases, doctora? Si consumimos el coracidio o el protocercoide, vamos a tener una infección que se va a llamar esparganosis o espargano. Si consumimos el pleurocercoide, vamos a desarrollar el adulto en nuestro intestino. ¿Sí? En cuanto a su escólex, bueno, su escólex sí es muy diferente al del resto de los cestos que hemos visto. Tiene una forma pues de cuchara, una forma de baqueta, de esas que utilizan para los tambores. Su cuello básicamente es el más largo, es más largo que todos los demás céstodos. También vamos a encontrar en este caso úteros centrales en forma de roseta, como se ve aquí, y pues aquí también se puede observar, aunque sea sin tinción. Aquí está el útero, aquí está el útero, aquí está el útero. En este caso, también la forma larvaria, o el escólex, mejor dicho, va a presentar dos hendiduras que se conocen como bótriox. Aquí ya no encontramos los ganchos que normalmente encontramos en muchos céstodos. El botriox es la estructura de fijación que le permite estar anclada a la pared del intestino y de ahí pues alimentarse. Ahora, ¿cómo va a ser su ciclo y cómo nos vamos a infectar? El ciclo, obviamente este parásito no lo vamos a encontrar en lugares donde no hay agua, donde no hay lagos, donde no se consume pescado. Para esto, las personas, pues, primeramente infectadas, van a liberar los huevos a través de las heces. Es muy importante que los huevos, en este caso en las heces, lleguen al agua, lleguen a los lagos. Ahí la larva va a liberarse y va a convertirse en un coracidio. Esta va pues a estar nadando ahí en el agua, como cualquier otro tipo de organismo. La larva va a ser tragada por un crustáceo muy parecido a los camarones que se llaman copepodos. Dentro de estos crustáceos, básicamente se va a transformar en un protocercoide. Y aquí es cuando nosotros podemos contraer la infección que se llama espargano. Básicamente por consumir la larva o el crustáceo infectado a través de agua contaminada o a través de algún alimento que esté pues, realmente mal desinfectado. Si esto no ocurre, este crustáceo va a ser tragado por un pez o por un pescado. Dentro del pez se va a transformar en una larva procercoide y luego una larva pleurocercoide, que es muy parecida al adulto, pero en chiquito. Es como el escólex y una parte de los proglótidos, pero en chiquito. Esta larva va a fijarse principalmente al tejido muscular de los peces, a las branquias y a todo lo que son los órganos. Si nosotros consumimos el sushi, el salmón o cualquier pescado que está crudo, vamos a consumir esta larva y desarrollamos el adulto en el interior. Después de unas semanas, el adulto alcanza su madurez y empieza a poner huevos, a empezar a desechar proglótidos. Y así es como el ciclo vuelve a iniciar otra vez. ¿Sí, chicos? Es importante que la larva pase por todos estos estadios porque si no, pues no va a completar el ciclo, no va a llegar como a su adultez. Dentro de su clínica, pues realmente la clínica es muy rápida a diferencia de otros céstodos.
A diferencia de la tenia o del difilidium, realmente es un parásito que sí da problemas pues rápido. Y es rápido porque principalmente el problema se debe a la deficiencia de vitamina B12 y a la anemia perniciosa que provoca esto. Como síntomas físicos tenemos distensión abdominal, tenemos también calambres en la parte del abdomen, tenemos flatulencias, diarrea, vómito y pérdida de peso. Esos son los síntomas clínicos que pues se dan en cualquier tipo de cesto. Con el paso del tiempo, obviamente vamos a tener problemas ya con la deficiencia de B12. Y estos síntomas aparecen después de 10 días del consumo de pescado crudo. Maestra, ¿le puede regresar un poquito a la diapositiva? Ah, no, ya, perdón. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Otros síntomas que tenemos, en este caso, son la palidez. La gente, por la anemia, se pone pálida. Tenemos glositis y pérdida de las papilas en la lengua. A veces las personas ya no tienen el gusto pues, muy desarrollado. También puede ser que los proglótidos, en este caso, migren o pasen a otros lados, que no sea el colon, y puedan obstruir la vesícula biliar, provocando colicistitis. Esas son como complicaciones un poquito más graves en la etapa del parásito adulto. Podemos rara vez o raramente tenemos síntomas neurológicos en la etapa del parásito adulto. Estos síntomas son la pérdida del sentido de la vibración y tenemos también cierta debilidad. Pero son síntomas leves a comparación de lo que puede pasar cuando tenemos larvas en los tejidos. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Si por accidente consumimos los coracidios o los protocercoides, gracias a los copepodos o los crustáceos que están en el agua, son organismos muy pequeños. O sea, es como si alguien se tomara un vaso de agua de la Encantada. O sea, no vas a ver ahí a los crustáceos nadar. Simplemente te los vas a tragar. Si por accidente hacemos esto, ya sea que no desinfectemos el agua silvestre o que no la hirvamos bien, vamos a desarrollar las larvas en los tejidos. Es algo que ya veíamos tanto en Echinococcus como en la tenia. Principalmente, el problema más grande lo tenemos cuando tenemos esparganosis cerebral. Aquí las larvas también pueden llegar al cerebro. Y a diferencia de la tenia, la larva es todavía más grande. Sí, es más grande la larva. Cuando consumimos los crustáceos contaminados o las larvas en el agua, estas larvas van a atravesar la pared intestinal y a través de la sangre van a llegar a órganos como los ojos. Aquí tenemos en este caso en la córnea una larva. Aquí está una. Tenemos acá, por ejemplo, otra. Se ve más profunda, pero pues aquí está. Esto es en el cerebro y aquí la tenemos. La están extrayendo. Y son larvas que pueden llegar a medir hasta 10 centímetros. Entonces no son gusanos pequeñitos, son bastante grandes. Podemos también tener, en este caso, como algunas manifestaciones patológicas y clínicas, dependiendo del área donde se encuentren, tumoraciones o nódulos como estos que estamos viendo aquí. Suelen terminar en necrosis, obviamente por el daño al tejido que suele causar el parásito. Podemos tener infecciones masivas también en el cerebro. En otros lugares, como el cordón espermático, puede causar lo que es esterilidad por la inflamación del epidídimo. También puede causar problemas en la próstata si llega pues por ahí. Vamos a encontrar hipersensibilidad en el sitio donde se encuentra
vamos a encontrar dolor local. Y por alguna extraña razón y para mala suerte de nosotros, la larva de repente tiene la capacidad también de ser errante, es decir, de estar moviéndose cerca del lugar donde se encuentra. O sea, puede estar pasándose de un lado para otro. Obviamente, esto va a causar una reacción inflamatoria muy grande, lo que va a formar nódulos, granulomas. Vamos a encontrar una gran cantidad de eosinófilos, de linfocitos, de macrófagos, de linfa en esa zona. En el ojo, que es un problema grave, pues aquí puede causar la ceguera. Como de los principales síntomas, además que pues sí se ve a simple vista la larva, sí se ve el nódulo de la larva, pues causa el lagrimeo intenso, como si tuvieras una basura en el ojo, pero pues no se te puede quitar. Tenemos infecciones bacterianas secundarias. Tenemos en este caso úlceras también en el ojo que pueden llevar a la ceguera. Y pues aquí es importante hacer una cirugía oftalmológica para quitar la larva. Si se fijan, pues la larva está saliendo, pero esto es solamente la parte de el escólex y del cuello. O sea, es una larva pues relativamente grande. Como ya hemos visto en las imágenes anteriores, también la podemos encontrar en el cerebro, tal y como lo vemos en la cisticercosis. Solamente que aquí pues el daño es todavía un poco más comprometedor por el tamaño que tienen y por también ser de cierta forma errantes. En el sistema nervioso encontramos déficits neuropsiquiátricos. Aquí, por ejemplo, ¿qué se les ocurriría o qué entienden por un déficit neuropsiquiátrico? ¿Qué entienden por la palabra neuropsiquiátrico? Puede ser que esté afectando como la forma de ser de la persona, si está en algún lugar que pues tenga esas funciones. Tenemos, bueno, por un lado, exactamente afecta el comportamiento de la persona, pero por otro lado también afecta las funciones neurológicas, las funciones motoras, del habla, etcétera, etcétera. O sea, son las dos funciones las que va a afectar. Encontramos epilepsia, también cuadros de epilepsia o convulsiones. El cerebro pues se va a inflamar, obviamente, no está preparado para que una larva se encuentre pues ahí, y menos de ese tamaño. Entonces va a tender a inflamarse y eso va a causar pues dolor de cabeza, mialgias, encefalitis, meningitis, la presión pues va a aumentar, obviamente, y si no se alivia la presión, pues esto puede conllevar a la muerte del cerebro, obviamente. Vean, este es un espargano, esta es una larva, y vean el tamaño que tiene, más de 6 centímetros. Bueno, aquí en México, para buena o mala suerte, no se han reportado muchos casos o casos de relevancia, porque no es como un lugar donde se encuentre mucho las personas pescando o donde el pescado se traiga de lagos. Generalmente los peces que consumimos están pues en granjas acuícolas y todo ese tipo de cosas. Es más común que esta tenia la encontremos en Estados Unidos, en Canadá, la encontremos también, por ejemplo, en Cuba, en Argentina, donde la gente sí suele ir a pescar a lagos y donde suele ir como tal a consumir sus pescados, su sushi, procedente de un lugar silvestre. Hay muchísimos intermediarios y hay muchísimos huéspedes que puede tener el parásito para poder moverse de un sitio a otro. Entre ellos, pues son animales que comen pescado, pues, los osos, bisones, cánidos, felinos. Y más que nada, el parásito siempre se va a asociar a los hábitos de comer pescado crudo, mal cocido, o a los hábitos de la pesca.
En cuanto al diagnóstico, es fácil diagnosticarlo relativamente, ya que los síntomas aparecen pues, de forma muy rápida. Tenemos que también buscar o confirmarlo con los huevos en las heces. Es importante que esto lo haga siempre una persona especialista. No es por menospreciar en este caso a los químicos, para nada. Ellos saben mucho en su área, pero obviamente quien sabe más de organismos, quien sabe más en este caso de organismos biológicos, pues es un biólogo. Ustedes como médicos pueden tener la sospecha de la infección, pero siempre van a necesitar de alguien especialista para identificarlo. Más que nada porque los huevos pueden ser muy parecidos. En este caso, aquí vemos un huevo del parásito, pero para alguien que no tiene experiencia o no conoce mucho de este tipo de identificación, pues puede confundirlo con fasciola hepática. Y realmente pues no es el caso. Entonces, es por eso que siempre se acude a especialistas. Se tiene que hacer un diagnóstico epidemiológico, obviamente, pues tienen ustedes que hacer cuestionarios clínicos bastante específicos para recabar la información que requieran, para también sospechar, confirmar o descartar, en todo caso, la infección. Se puede hacer una resonancia magnética, en este caso, para ver si la persona tiene esparganosis o larvas en alguna parte del cuerpo y ver dónde están. En el caso de que estén las larvas, el tratamiento farmacológico no va a servir de mucho. Tienen que quitarlas con cirugía. En el caso del parásito adulto, el tratamiento se basa principalmente en praziquantel, de 5 a 10 miligramos por kilo en una sola dosis. Con eso matan al gusano adulto, pero también deben dar otros medicamentos complementarios como vitamina B12, hemoglobina, en algunos casos transfusión sanguínea para compensar la anemia que va a provocar el gusano. Hay otro fármaco también que se puede utilizar y que es también de mucho éxito, que es la niclosamida en 500 miligramos, una sola dosis, y con eso es más que suficiente para matar al adulto. Para las larvas, en este caso, se requiere principalmente cirugía. Hay que quitarlas manualmente. ¿Preguntas, chicos? Yo, doctora. Sí, adelante. A nivel del sistema nervioso central, ¿se puede confundir con un tumor, por ejemplo, con resonancia magnética? Depende cómo salga la resonancia, porque la resonancia sí nos puede dar una imagen pues muy clara. Entonces, depende cómo esté ubicado el parásito. Si se encuentra como envuelto, pues a lo mejor sí se puede llegar a confundir con un tumor. Pero para que tú pidas una resonancia, no es nada más que la pidas. Es que tienes que tener la base para que te la hagan, porque pues, son estudios muy caros. Obviamente, son estudios de 8,000, 9,000, 7,000 pesos en los lugares más baratos. Entonces, pues sí se puede llegar a confundir, y más si hay síntomas neurológicos. Bueno, la prevención, muchachos, es muy fácil. Es la misma que vemos en todos los éstodos. Es no consumir el pescado, en este caso, crudo. Si quieren consumirlo, pues así, tienen que congelarlo a menos 12 grados por 24 horas al menos. Pues si pueden más, por pues más tiempo. Y pues clorar, en este caso, el agua, tener un buen saneamiento del agua. Esto evita principalmente la esparganosis. Y en el caso del pescado, pues eso evita lo que es la infección en el intestino. Simplemente eso es la prevención, y en este caso, pues la educación para la salud, la educación sanitaria. ¿Preguntas de la apnea de pescado? ¿Fácil, difícil? Está fácil. Ok. Pues con esto, chicos, terminaríamos los céstodos. Este es el último céstodo que tienen que conocer. Repasando, pues ustedes deben conocer a los Hymenoplectis, Antonana y diminuta, a la Taenia solium, Saginata, al Echinococcus granulosus,
al Difilidium candidum y al Diffilobotorium latum, que sería este. Esos son los que deben conocer porque son los de mayor importancia en su vida pues, profesional. Ahorita vamos a iniciar con las fasciolas hepáticas,